La corrupción. La corrupción política es uno de los grandes flagelos de las sociedades contemporáneas. Pero ¿qué pasa cuando este cáncer, cuando esta patología llamada corrupción se mezcla y se articula con las creencias religiosas? Es nuestro tema. Fe y corrupción política, aquí, en Sacro y Profano. Etimológicamente, la palabra corrupción viene del latín corrumper, que significa romper, quebrar o deteriorar física, psicológica o moralmente. La corrupción es el abuso de poder para sacar provecho privado o personal, como el enriquecimiento propio o de un tercero. En México, la corrupción entre los funcionarios públicos se ha convertido en una práctica constante que ha manchado la trayectoria política de muchos actores. La corrupción causa pobreza, contaminación moral e indignación social al ver cómo muchos políticos se enriquecen de la noche a la mañana con grandes fortunas de dudosa procedencia. Sin embargo, muchos políticos corruptos recurren a la religión para justificarse socialmente como sujetos con valores piadosos y confiables. Políticos que buscan en las creencias religiosas un descargo y congraciarse con la población. Tal es el caso de Javier Duarte en Veracruz. Su administración y la entidad las entregó al Sagrado Corazón de Jesús y la Inmaculada Virgen María. Todo esto en una magna ceremonia religiosa con amplia cobertura mediática, animada por los obispos de la entidad. Lo mismo hizo César Duarte siendo gobernador de Chihuahua. En apoteótica celebración litúrgica, consagró también el Estado al Sagrado Corazón con el argumento textual recuperar los valores éticos y morales que la sociedad está perdiendo. En ese mismo sentido, la entonces alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellano, entregó la ciudad a Dios en una tumultuaria celebración convocada por cristianos y grupos pentecostales. El caso de los tres funcionarios es de llamar la atención, pues fueron señalados en su momento por actos de corrupción y ahora los tres enfrentan severos cargos de peculado. Este tipo de actos de políticos corruptos es una mascarada para encubrir sus actos delictivos. Pero, ¿cuál es el nivel de responsabilidad de las autoridades religiosas que se prestaron para justificar su actuación? Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Tenemos un tema realmente muy candente y muy en boga, y es esta tendencia de la clase política, de importantes sectores de la clase política, de confesionalizarse, de presentarse muy religiosos ante la sociedad. Es una impostura, es una simulación, nos quieren creer que son muy santos, cuando sobre todo son cuestionados por los altos niveles de corrupción que hay en el país. Así es que nuestro tema es precisamente este: fe y la corrupción o la utilización de la fe por parte de los políticos. Yo quiero agradecer la presencia del doctor Roberto Blancarte, que estés acá, que Gracias. llevas años con este tema, cuestionando a los políticos. No más que tú, sí. Sí. Son dos cosas diferentes. Una es que los políticos se vayan confesionalizando, vayan saliendo del closet religioso. Y otra es que lo usen como fachada para presentarse muy éticos, muy puros, muy tal. Primero te preguntaría esta tendencia de los políticos frente a lo religioso. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en realidad tendríamos que hacer una especie de reseña histórica para ver qué es lo que ha cambiado, cómo eran antes los políticos, cómo son ahora, para ver esas diferencias. Yo quisiera recordar a alguien muy vilipendiado como Porfirio Díaz, sin embargo, para recordar que a pesar de todo lo que se dice de él, Porfirio Díaz nunca dio marcha atrás a las leyes de reforma, nunca modificó grandes cosas en materia de las relaciones del Estado con las iglesias, del Estado liberal con las iglesias, y ni siquiera estableció relaciones diplomáticas. Y durante muchos años, simple y sencillamente negoció desde lo que él sabía que era importante, las cosas menores con la Iglesia Católica. Fue pragmático. Muy pragmático, pero pragmático no como ahora diríamos, de un pragmatismo que no tiene ideología. Él partía de una ideología liberal y la mantuvo. Luego otro ejemplo que podemos dar es el de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas sabía que se manejaba mucho el tema de la religión para mantener una inestabilidad en los propios gobiernos revolucionarios. El propio Calles, digamos, manipulaba mucho a la cuestión religiosa para poder mantener una inestabilidad
en quien él mismo, digamos, había promovido a la jefatura de la presidencia. Y entonces Lázaro Cárdenas dijo, no, voy a negociar, hay que negociar, digamos, una paz alrededor de una unión nacional, y fue y se sentó y negoció con quien tenía que hacerlo. Y sin embargo ahora tenemos otra cosa, tenemos personajes que desde la ausencia de ideología, desde la ausencia de valores propios de la República, llegan simple y sencillamente a tratar de sacarse la foto con los líderes religiosos porque creen que van a ganar algo con ello. Pero en realidad no están negociando nada, no están imponiendo nada, sino simple y sencillamente se están sometiendo a la búsqueda de legitimidad perdida, ¿no? Esto está muy claro y daría como para que después hiciéramos otro programa, sobre todo porque ahí tocas el tema de la laicidad, ¿no? Pero vamos al caso. Tenemos dos gobernadores que hoy por hoy, los dos Duartes, Javier y César, están siendo acusados de peculado, que lo vimos en la cápsula inicial. Y sin embargo, los dos, muy religiosos, incluso entregaron sus gestiones al Sagrado Corazón de Jesús y la Inmaculada Virgen María en actos solemnes con muchos obispos, curas, miembros del gobierno. Y ahora resulta que estos piadosos gobernadores están siendo acusados de ser saqueadores. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu punto de vista ahí? Bueno, mira, hay una cuestión más de largo plazo y luego vamos al caso concreto. Largo plazo, ¿cuál es el problema? A largo plazo el problema es que tenemos la llegada de gobiernos populistas, en donde lo que importa no es realmente las convicciones de las personas, sino cómo el personaje político pretende verse ante las masas, cómo pretende presentarse. Y esa mezcla, digamos, junto con la ausencia de propuestas y proyectos, ha llevado a que los políticos busquen congraciarse dando una imagen de, digamos, religiosidad o de pureza que precisamente no tienen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Pues acercarse al líder religioso, a cualquiera de ellos. En este caso, la mayor parte buscan al obispo católico y organizan, a petición generalmente de los propios obispos, estas ceremonias donde entregan a los estados al Sagrado Corazón de Jesús. Obviamente, ahí lo que tenemos es una falsedad donde ni siquiera es que los políticos realmente estén partiendo de sus convicciones religiosas, sino están tratando de demostrar que ellos están en un gobierno moral, en un gobierno no corrupto. ¿Y quién les hace el juego? Ahí yo diría la clave es quién les hace el juego. Y obviamente ahí, pues quien les hace el juego son los líderes religiosos. Vamos a profundizar más en esto, Roberto. Nuestro tema es la fe, lo religioso y la corrupción en los políticos. Y Roberto nos ha puesto muy claramente que hay un proceso histórico en donde las clases políticas, en años atrás, mantenían una relación de pragmatismo frente a lo religioso, pero no cambiaba nada. En cambio ahora hay un pragmatismo, pero es más bien utilitario en busca de legitimidades, donde lo religioso es usado, manipulado para afianzarse. Ese es nuestro tema. Lo espero en un momento. Vamos a un corte. Está usted en Sacro y Profano. Regresamos en Sacro y Profano. Estamos analizando la fe y la corrupción de la clase política, o cómo la clase política manipula, usa lo religioso para justificarse, para presentarse ante la sociedad como una clase pura, identificada con el pueblo y sobre todo con un cierto halo de santidad y de pureza. Pero hemos visto en los casos de Duarte, tanto en Chihuahua como en Veracruz, que no es cierto, que hay una enorme distancia entre estos.
Pero Roberto Blancarte no son los únicos casos. Hay otros, podríamos irnos, qué sé yo, hasta Guadalajara con el gober etílico, el gober piadoso, que dona o da grandes donativos para los cristeros, el monumento a los cristeros. Hay muchos otros, y nos vamos más atrás y vemos la Basílica de Guadalupe, que fue financiada por los propios gobiernos. Pero actualmente está también el caso de alcaldes que entregan su obra a Dios, les dan la llave de la ciudad a Cristo, como el caso de en Monterrey, Margarita Arellano y otros alcaldes. Claro. ¿Qué opinión te da también en esta perspectiva? Bueno, mira, el punto central es el siguiente. Cualquier funcionario que no sepa que la sociedad mexicana es plural en términos religiosos, que no solo hay cristianos, no solo hay católicos, sino que hay musulmanes, hay judíos, hay budistas, hay testigos de Jehová, hay mormones, etcétera, etcétera, y actúa como funcionario público asumiendo que solo hay una religión y que a esa religión es a la que le va a dar algún tipo de privilegio, entregándola, por ejemplo, la ciudad a esa religión, pues obviamente no solo está violando la ley, sino se le está olvidando que él es un gobernador o un presidente municipal para el conjunto de los ciudadanos. Y que al hacer al tener esos actos, obviamente está marginando y está discriminando a los que no entran en esa definición. Así que, en primer lugar, es una especie de harakiri democrático porque la legitimidad de todos los funcionarios proviene del voto popular y el voto popular es plural en términos religiosos. Así que ya ahí hay un problema legal, pero hay un problema político y hay un problema social por la discriminación que eso genera. Entonces, obviamente, pues tenemos un grave problema, producto esencialmente de la ignorancia de la mayor parte de estos políticos y de ese populismo nuevo que la característica principal es el no tener una ideología basada en principios que le permitan precisamente enfrentar con un conocimiento su labor al frente de sus gobiernos, ¿no? Bueno, hasta ahora hemos visto o analizado el tema desde el lado de la lógica de los políticos. Pero ¿qué pasa si analizamos también desde la lógica de los líderes religiosos y la lógica de las propias iglesias? ¿Hay niveles de responsabilidad en este intercambio corrupción-religión con la clase política por parte de las iglesias? Bueno, sí, por supuesto, porque estas consagraciones, por ejemplo, tienen doble vía. Las consagraciones que se hicieron del estado de Chihuahua o de Veracruz, que son muy sintomáticas, no es nada más el gobernador consagrando el estado al Sagrado Corazón de Jesús, sino que al mismo tiempo, al hacer eso, la iglesia en cuestión está de alguna manera consagrando al gobernador. Es una cosa que va en doble vía y por lo tanto el líder religioso también tiene una responsabilidad al haberlo hecho. Y aquí, por ejemplo, uno le podría preguntar al obispo de Veracruz, bueno, ¿cuál es tu responsabilidad? No solo en esa ceremonia de consagración al Sagrado Corazón de Jesús, en donde tú consagraste al gobernador, sino cuál es tu responsabilidad en no haber denunciado todas las formas de corrupción que venían precisamente acompañando a la labor política de ese funcionario, ¿no? Es decir, el obispo de Veracruz avaló de esa manera toda la corrupción que estaba encabezando el gobernador. No, y además fueron ceremonias en las que se planteaba o justificaban los gobernadores que eran los valores perdidos de la sociedad. Fueron casi los mismos discursos, ¿no? Era recuperar valores, ¿no? Que la sociedad perdía, valores religiosos, éticos. Claro, aquí lo que vemos es que uno se tiene que preguntar es ¿qué se daba a cambio de eso? Claro. ¿Qué se daba a cambio de eso? Y a cambio de eso se dieron muchas cosas que se transmitieron, que se tradujeron
en políticas públicas, se tradujeron en legislaturas, digamos, en legislaciones locales, como por ejemplo frenar el aborto, como frenar los matrimonios igualitarios. A cambio de eso se hizo la ceremonia. Lo que no sabía el obispo de Veracruz es que había algo más que eso, porque obviamente la gente dice, este personaje avaló todas estas formas de corrupción. Y ahí es donde la iglesia o las iglesias también empiezan a perder parte de su credibilidad y de su autoridad moral. Porque, digamos, la debacle de estos personajes también representa erosión para las iglesias y los líderes religiosos que lo legitimaron. Ahora, el Papa Francisco lo que plantea es la corrupción, y la corrupción política es uno de los mayores pecados que puede haber. Incluso tiene frases muy duras. Ese dinero corrupto que lleva a la casa el político es un dinero sucio. Le está dando pan sucio a sus hijos. Es decir, hay una contaminación, la corrupción como un cáncer. Pero ya entrando en el terreno del pragmatismo, pues esto ni pasa por la clase política y a veces ni pasa por las iglesias. Este llamado duro que hace el Papa. Claro, porque hay muchos llamados del Papa que nosotros sabemos que simple y sencillamente no penetran ni en sus propios obispos. Por ejemplo, estos llamados de pobreza y de compasión, de búsqueda de compasión que el Papa le pide a sus obispos, pues nosotros en México vemos que eso no sucede. Claro. Ya no digamos entre los obispos que siguen muchos en sus camionetas blindadas, en sus superresidencias, sino incluso en sacerdotes que uno ve que en las pequeñas parroquias de los pueblos, pues ellos llegan con sus camionetas y con sus automóviles último modelo, no siguiendo el modelo que predica el Papa. Entonces, si eso no entra en la iglesia, imaginémonos que las dificultades para que entre en la feligresía o en el mundo político, ¿no? Y ahí es donde nos empezamos a preguntar o a explicar por qué este subcontinente de América Latina tan católico es tan violento y es tan corrupto, ¿no? Y además las paradojas que tenemos cuando el Papa viene a México el año pasado, en febrero, y está en Palacio Nacional y critica la corrupción de los políticos, hay que ver la reacción de los políticos. Se pararon a aplaudirle. Claro, estaban, como si no fuera a ellos a quienes les estaba dirigiendo. Paradojas. Sí. Lo mismo con los obispos, ¿eh? Cuando los regañó a los obispos, como si les estuvieran hablando a otros, así todo el mundo se volteaba a ver al otro, ¿no? Vamos a un corte, Roberto. Regresamos, estamos con el tema fe y la corrupción de la clase política aquí en Sacro y Profano. La corrupción es un cáncer, es una patología que sobre todo en los tiempos actuales se pone en evidencia y tiene impactos en las elecciones, tiene impacto en la vida cultural, política y también económica del país. Y este vínculo extraño entre religión y corrupción que algunos políticos han hecho, pues toca las raíces del cristianismo. Y el cristianismo, su gran código, que son los 10 mandamientos, para no irnos a hacer más complejo el análisis, evidentemente que todo acto de corrupción es rechazado. Pero este fondo, este trasfondo que tú decías al final, que un continente católico, pero violento y corrupto al mismo tiempo. ¿Por qué se da este desencuentro, Roberto? Bueno, yo creo que hay problemas muy de fondo que no tenemos aquí tiempo de analizar, pero que lo que vemos en la superficie es un tipo de evangelización que ha sido muy superficial, un tipo de evangelización en donde se partió de privilegios a la institución eclesiástica y en donde hubo una relación de, digamos, complicidad entre el poder eclesiástico y el poder político durante mucho tiempo. Cuando eso se rompe en la segunda mitad del siglo XIX, empezamos con problemas políticos de otro tipo, donde algunos mantienen sus ideas para tratar de distinguir la labor de la política para el conjunto de la sociedad de la labor específica que cada religión o cada iglesia tiene que tener con sus feligreses, pero que eso se vuelve a romper, digamos, hace 25, 30 años,
con esta nueva camada de políticos populistas que lo único que les interesa es aparecer, ser ellos independientemente de cualquier idea detrás. Y eso creo que vuelve a poner en el escenario el problema central de que si no hay ideales y si no hay principios y no hay doctrina que se sigue, entonces cualquier cosa es válida. Y eso es lo que tenemos ahora. No solo un gobierno corrupto, sino una iglesia corrupta también. Pues llegamos al final, Roberto. Sí. Nos vamos al final y creo que a futuro hay como muchas interrogantes, ¿no? Que por lo que hemos conversado, el tema de la corrupción no solo es de los políticos, No. sino también es de los líderes religiosos. Y me viene a la cabeza Marcial Maciel, por ejemplo, ¿no? Un corruptor de empresarios y un corruptor de políticos. Así es. Y así es, un corruptor en donde todo está mezclado, ¿no? Sí. En donde los empresarios y los políticos quieren que él los case, quieren que él bautice a sus hijos, porque lo que importa no es si esa persona verdaderamente es una persona santa, sino lo que representa, y lo que representa es el poder, ¿no? ¿Cuál es tu conclusión? ¿Con qué te quedas y qué crees que pueda pasar adelante? ¿Esto se va a agravar? ¿Llegará un momento en que se pondrá el límite? ¿La influencia del Papa va a ser determinante? ¿Qué va a pasar con esta relación, diríamos, un poco perversa entre la corrupción y las creencias religiosas? Mira, desafortunadamente el Papa tiene 80 años y yo creo que todo el mundo sabe eso y sabe y supone que cada vez va a tener menos fuerza para imponer su visión de las cosas, de cómo debe ser la iglesia. Si le resistieron en los primeros 3 años de su pontificado, muchos están calculando que hay que aguantar y que el Señor se va a morir y que vendrá otro probablemente más conservador en donde va a seguir permitiendo que esas cosas sucedan. Eso por el lado de la iglesia. Y por el lado de la política, yo creo que desafortunadamente lo que tenemos cada vez más es estos populismos que es exactamente lo contrario. Un populismo es lo contrario de la institucionalidad. Y la institucionalidad es lo que nos permite tener estados laicos que precisamente garantizan las libertades y los derechos de todos sin discriminación. Los populismos, por el contrario, como no juegan a esas reglas de institucionalidad, tienes personajes que se van por el lado que quieran y un día dicen una cosa y otro día dicen lo contrario. Así que yo lo que veo desafortunadamente es que cada vez va a ser esto más caótico en la medida que no haya, digamos, un movimiento fuerte que obligue tanto a los políticos como a los dirigentes religiosos a apegarse a las reglas de un Estado democrático, laico, con instituciones sólidas, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Al contrario. Muchas gracias por tu presencia aquí. Muchas gracias a usted también. Me queda muy claro que el tema de la irrupción de los políticos en lo religioso ya trae aparejado un problema en la laicidad. Pero el tema de corrupción fundamentada, justificada desde una perspectiva religiosa, es un problema cultural, político, complejo, que nos remite a pragmatismos tanto de políticos como de las propias estructuras eclesiásticas, que es o puede ser una bomba de tiempo. Así es que muchas gracias y por supuesto yo lo espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano. Buenas noches.